Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Señor, me da mucho gusto ver, Señor, los nombres de mis hermanas aquí conectadas y ver la perseverancia de cada una de ellas, porque semana a semana siempre es la misma historia. Y si yo puedo ver, Señor, el deseo de sus corazones de aprender más, de seguir siendo transformadas, pues cuánto más no lo ves tú, Señor. Y yo creo que por la disposición de cada corazón, Señor, se conmueve tu corazón cuando tú miras la fe y el deseo que hay en mis hermanas, Señor, cómo ellas se acercan a ti, dándote lugar especial en su semana para, para escuchar tu voz. Y confío en que tú hoy tienes una palabra para ellas. Señor, que conforme a su fe, tú hoy vas a hacer una obra en sus mentes y en sus corazones. Gracias, Señor, porque siempre hay en ti buena voluntad, siempre hay en ti buenos planes para darnos un fin bueno que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero te doy gracias porque tus planes para nosotras son de bien, tus pensamientos para nosotros son mucho más altos que los cielos y nos regocijamos en ello. Te pido que uses la vida de Jenny esta noche para hablarnos. Tú sabes que es una mujer que se compromete contigo, que, Señor, es disciplinada, es constante, es consistente. Y te pido, Señor, que hoy tengas a bien hablarnos a través de ella, Padre. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que más hermanas sean añadidas para su edificación, Señor, porque nosotros no obtenemos ningún bien más que el verlas a ellas disfrutando de la vida que tú tienes para ellas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, Jenny. Muy bien, pues buenas noches a todas, hermanas. Me da mucho gusto poder ver algunas y otras, bueno, ver que están ahí sus nombres. Pues vamos a empezar. El tema que yo les voy a compartir, bueno, le puse por título Terrenal o Celestial y como vieron en la invitación dice poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y bueno, en realidad ese tema está basado en el versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 2. En realidad ese es el versículo tal cual está en esa cita bíblica. Y así dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y bueno, los textos bases de este tema están en Mateo 22, versículos del 23 al 33, y yo les voy a leer lo que dice. Ustedes solo pueden tomar nota. Si tienen ahí su Biblia, bueno, lo pueden buscar y seguir en la lectura. Dice el versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Esto que los saduceos aquí le están comentando a Jesús, de donde ellos están tomando la base para hacer esta pregunta, es la ley del levirato, que se encuentra en Deuteronomio 25, versículo 5. Entonces ellos continúan en el versículo 25, dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Pero ese versículo 25 donde dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, esa es la Reina Valera, la versión Reina Valera. Si yo se los leo en la versión Dios habla hoy, dice, pues bien, aquí entre nosotros había una vez 7 hermanos. Entonces, bueno, esa palabra de había una vez nos suena como a un cuento, ¿verdad?
como cuando le contamos un cuento a los niños. Había una vez un bosque y bueno, empezamos ahí el cuento. Entonces, esto era algo como solo una mera suposición, no era algo tal cual que fuera así cierto, algo verídico. Entonces, continuamos, que así pues se casó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo y bueno, todos murieron. Y entonces, después de todo eso, pues también murió la mujer. Le preguntan a Jesús en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces Jesús le responde y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y bueno, esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, de cómo enseñaba Jesús. Y bueno, los saduceos, como los fariseos, pues tenían la intención siempre de ponerle trampas al Señor, ¿verdad? Le hacían preguntas sobre, por ejemplo, si había que pagarle tributo a impuestos al César y así. Bueno, eran preguntas que ellos siempre querían hacer. ¿Para qué? Pues para avergonzar a Jesús, para tener algo de qué acusarlo. Entonces, pues bueno, en realidad, esto es algo que esta mujer, pues no es una mujer en realidad que exista. Hace unas enseñanzas, quizá algunas de ustedes se puedan acordar, que yo les compartí al respecto de una mujer que se llamó Tamar, que fue la nuera de Judá, y a ella le aconteció algo parecido, pero bueno, eran solo 3 hermanos, de los cuales pues el primero falleció, después se casó con el segundo, y después pues bueno, era el turno de casarse con el tercero, pero pues su suegro, al ver que ya habían muerto sus otros 2 hijos, lo más seguro dijo, pues este también quizá vaya a morir, entonces se lo negó, aunque le había dado la promesa de darle en matrimonio pues a ese más pequeño cuando fuese más grande. Pero no fue así, entonces bueno, ella tomó decisiones, pero esas decisiones que tomó al final eran con un propósito de parte de Dios. Y ella pues tuvo a un hijo de Judá. Pero en esta ocasión no hay un nombre de esta mujer, no nos dice quién era, sino solo es una mera suposición. Y la finalidad de esto era solo, de alguna forma, anular la fe en la resurrección de los muertos. Muchas personas en la actualidad no quieren creer en Dios y es algo lamentable y triste. Mucho menos algunos dicen creer en Dios, pero al final no creen en el poder de Dios, no creen en lo que Dios tiene poder para hacer o en lo que Dios manda en su palabra. Entonces quieren vivir solo diciendo que creen en Dios, pero no como Dios lo dice en su palabra. En esta situación pues se encontraban los saduceos porque al final ellos conocían el Pentateuco. Ellos rechazaban la vida después de la muerte y la resurrección. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que ellos querían evitar el hecho que un día todos los hombres tendrían que rendirle cuentas a Dios. Y bueno, eso no está nada como errado, ¿verdad? Porque al final hay muchas personas que cuando nosotros nos acercamos a ellos para compartirles el mensaje de salvación, pues ellos simplemente dicen que no. ¿Por qué? Porque hay un rechazo al compromiso, hay un temor
al compromiso, ¿verdad? Porque saben que al recibir a Dios, al recibir a Jesús como Señor, como Salvador, pues las cosas deben de cambiar. Y muchas personas no están dispuestas a cambiar. ¿Por qué? Porque están poniendo su mirada en las cosas de la tierra, en las cosas que hay aquí en el mundo y no en las cosas de arriba, en las cosas de celestiales. Los saduceos, pues eran miembros del consejo religioso judío y su temor era que Jesús pudiera incitar a disturbios y que perturbara pues su cooperación que ellos tenían con los romanos. Las acciones que ellos tenían, que realizaban en el templo, y el temor de ellos es que Jesús estaba amenazando, ellos se sentían amenazados por él respecto a su poder político y los beneficios económicos que ellos recibían de las actividades del templo. Entonces, esto nos puede dar pues el reflejo, ¿verdad? De lo que en verdad ellos estaban buscando, que no era nada espiritual. La diferencia fundamental que había, porque escuchamos antes de esta historia, de esta pregunta de los saduceos, a los fariseos que también le habían hecho preguntas a Jesús. Y entre los fariseos y los saduceos había una diferencia. Los fariseos sí creían pues en la inmortalidad del alma, la redención espiritual. Lo contrario a los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Su práctica era más bien materialista y buscaban el poder terrenal. O sea, para ellos, su vida era aquí en la tierra, rechazaban totalmente la resurrección de los muertos porque no estaban dispuestos a tener un compromiso con Dios y vivir de una manera conforme a la palabra de Dios. Entonces, lo que hicieron los saduceos al realizarle esta pregunta a Jesús es que ellos querían demostrar que la idea de la resurrección era totalmente absurda, ya que según ellos, pues si esta mujer se había casado con 7 esposos, cuando ella resucitara, pues ¿con quién se iba a quedar? Obviamente esa pregunta era totalmente, pues, terrenal, ¿verdad? No podíamos pensar que Dios pueda permitir que una mujer se pueda volver a casar después de que su esposo ha fallecido, si al final, en ese día de la resurrección, pues se va a encontrar con aquel esposo que ya había fallecido. Por ejemplo, Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 2, nos habla al respecto. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En el versículo 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces vemos cómo Pablo habla al respecto de este tema y está diciendo que cuando el esposo muere, ella queda libre de ese compromiso, de ese pacto que haya hecho delante de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39, Pablo también habla al respecto de lo mismo. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces Pablo está aquí ya dando lo que Dios le está mostrando, lo que Dios le está revelando para estos casos. Entonces, pues es algo ilógico, ¿verdad? Que Dios pudiera dar pues esa pauta para una mujer viuda volver a casarse, si en la resurrección pues va a toparse ahí con todos y va a decir, pues, ¿con quién me voy? ¿Con melón? ¿Con sandía? No es posible, ¿verdad? Pero bueno, los saduceos pusieron este desafío
porque pretendían demostrar que la resurrección humana era una idea ridícula. Y eso, pues ellos se basaban en el contexto de la ley de Moisés, ya que ellos su base para ellos era el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, para ellos, las únicas escrituras que debían de obedecer era el Pentateuco. Y como esas escrituras no mencionan explícitamente el hecho de que hay vida después de la muerte, pues los saduceos pues rechazaban la idea de la resurrección. Entonces, cuando ellos le preguntan eso a Jesús, ellos hacían esa pregunta como cualquier persona que está pensando solo en las cosas de la tierra. Pensaban que la vida sería igual como la que vivimos ahora. Imagínense, esperar tanto para que volvamos a vivir de la misma manera. Bueno, más adelante vamos a hablar lo que dice Pablo al respecto. Y Jesús pues los corrige, ¿verdad? De una manera tajante. Y bueno, hay quienes tienen una visión, o tenemos, ¿verdad? En ocasiones una visión meramente terrenal. Y eso nos lleva a idolatrar que puede ser el dinero, el honor, el poder, la posición. Y bueno, si todo termina en esta vida, las personas que tienen ese pensamiento dicen, pues vamos a comer, vamos a beber, porque nos vamos a morir y ahí se acaba todo. Y bueno, ese pensamiento hacen que viva uno de tal manera que ese es su estilo de vida. No hay fe, no hay esperanza y están viviendo sin Dios. Entonces Jesús calificó de ignorantes a los saduceos. Y bueno, podríamos pensar, pero ignorantes si ellos conocían el Pentateuco, ¿cómo van a ser ignorantes? Pues el hecho de que a veces nosotras conozcamos la palabra de Dios no quiere decir que ya lo sabemos todo o lo comprendemos todo. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero nos falta llevarlo a la práctica. Y bueno, ellos se sustentaban solo en su fe en el Pentateuco y afirmaban que en él pues no se enseñaba la doctrina de la resurrección de los muertos. Y como ellos no creían, pues lo que querían es comprobar con la respuesta de Jesús que eso era algo ridículo, pero pues no pudieron hacerlo. Al final ellos desconocían la escritura y también el poder de Dios, porque no pudieron ver a ese Dios que tiene poder, a ese Dios que es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, cuando ellos rechazan la doctrina de la resurrección, solo se ocupan de sus bienes aquí en este mundo. Y bueno, ellos quieren ser famosos, ¿verdad? Tener riquezas, puestos de autoridad. Y su horizonte está tan limitado que solo viven por el dinero, el prestigio y el poder. Entonces, bueno, aunque los saduceos consideraban el Pentateuco como la única palabra de Dios, Jesús les recordó lo que dice en Éxodo capítulo 3, versículo 6, donde Jesús dijo, donde el Señor habló a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si Dios es un Dios de vivos, aquí se está refiriendo porque para Dios ellos van a estar un día con Él, van a resucitar. Y entonces la doctrina de la resurrección de los muertos, que es confirmada por nuestro Señor Jesucristo, tiene como fundamento la fe en un Dios de vivos. Y bueno, obviamente, pues para poder resucitar, tenemos que morir. Y en Romanos 5:12 nosotros sabemos que por consecuencia del pecado todos debemos de morir. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y bueno, aquí donde dice entró, se refiere a que se transfirió la naturaleza caída de Adán
a cada uno de nosotros. Y bueno, nuestra tendencia por esa transferencia, ¿verdad?, del pecado a nosotros, pues nos inclina más hacia hacer lo malo, y eso malo sale de una manera natural. Entonces, bueno, en este sentido, podemos ver que hay muerte espiritual y hay muerte física. La muerte espiritual, pues, es cuando nosotros estamos separados de Dios, no hay comunión con Él. Y la muerte física, pues, es la consecuencia del pecado, que en este caso es que nuestro cuerpo deja de vivir, muere, y todos tenemos que experimentar la muerte física. Pero aquí, pues, hay buenas noticias, porque a pesar de que hay muerte espiritual y que la muerte física la debemos de experimentar todos porque hemos pecado, nació nuestro Salvador. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí se refiere a todo ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, o sea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, en realidad, ¿cuál es el mensaje central de toda la Biblia? Quizá algunos puedan decir, no, pues la bendición económica, ¿verdad? Para muchos podría ser este el tema central, porque están poniendo su mirada en las cosas materiales, en las cosas de la tierra, pero en realidad el mensaje central es Cristo, la redención del hombre a través de la sangre de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo. Sin este mensaje no se puede llamar cristianismo, es solo una religión más. Si nosotros no tenemos la fe centrada en Cristo, solo somos como cualquier otra religión. Por ello, hermanas, es de suma importancia que cuando nosotros podamos compartirle a alguien del Evangelio, no lo hagamos diciéndole que pues Dios le va a resolver su problema, que Dios lo va a sanar, que Dios va a restaurar su matrimonio, porque al final esto es un tema secundario. Lo principal y en lo que nosotros debemos enfocar el compartir el Evangelio a las personas es que somos pecadores y que nuestro fin es la muerte y el infierno si nosotros no nos arrepentimos. Pero que si venimos a Jesús, creemos en Él y nos arrepentimos, el Señor nos va a lavar con su sangre y nos va a perdonar todos nuestros pecados. Y bueno, el tema principal siempre debe de ser Jesús. ¿Por qué? Porque la gente puede recibir un milagro, puede recibir la solución de su problema y puede experimentarlo, ¿verdad? Y puede verlo quizá, pero esto no le va a garantizar que esa persona tenga un nuevo nacimiento, que es lo que nosotros debemos de hacer hincapié en ello, que nuestra predicación sea de arrepentimiento, que no sea pues para resolver un problema, un milagro, eso, como les decía, es un tema secundario. Entonces, en primer lugar, Cristo vino a salvarnos de la condenación del infierno. Y bueno, en Mateo 16:21, Jesús dijo que debía de morir y resucitar al tercer día. Entonces, esto era necesario porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, no podemos pasar por alto las verdades fundamentales. Y bueno, en este punto yo quisiera recomendarles, de Casa de Oración hay temas al respecto sobre las verdades fundamentales o principios fundamentales en Cristo, del pastor Sergio Dueñas. Entonces, bueno, pueden también buscar esas enseñanzas que de alguna manera pues van a servirnos para edificarnos, para ir creciendo también. Cristo padeció, murió y resucitó al tercer día. Él cumplió lo que dijo, de lo que él se había anunciado desde antes, ¿verdad? En la palabra del Señor, aún en el Antiguo Testamento. Y eso debe de ser nuestra base, nuestra fe en Cristo, que Él es un Dios vivo.
que Cristo está vivo. Cuando venimos a Él en arrepentimiento, creemos y le recibimos, pues nosotros morimos al mundo y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y bueno, quizá algunas de las que estamos hoy aquí están en ese proceso, ¿verdad? Están conociendo, están escuchando la palabra y va a llegar el momento en el que van a tomar una decisión para llegar a ese arrepentimiento, para creer, para confesar a Jesús como Señor, para recibirlo como su Salvador. Y entonces, a partir de ese momento, le está dando la espalda ya al pecado y ahora hace un giro de 180 grados y entonces ahora su camino es dirigido hacia Dios, ya no hacia el pecado. Y bueno, sin la resurrección de Cristo, hermanas, no hay cristianismo, no hay esperanza, no hay vida nueva. Y bueno, solo lo único que quedaría es la condenación en el infierno. Y Dios es eterno, por eso nos puede dar vida eterna, como lo dice en Juan 3:16. Y en el Salmo 102, versículo 24 y 27, nos dice aquí el salmista: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Habla de su existencia pura y no hay medida de tiempo para él. Entonces, nosotros, si sabemos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos ver que Dios ha existido desde la eternidad y no dejará de existir. Cada uno de nosotros tenemos una esperanza de resucitar. Entonces, nosotras debemos de poner nuestra fe en esa promesa que Jesús nos ha hecho a nosotros y sobre todo porque hay la evidencia de que Jesús resucitó, que su tumba está vacía. Y bueno, nuestra fe no se basa solo en decir, bueno, sí, lo creo nada más. No, hay maneras que se han investigado para que se confirme que Jesús resucitó y que no está en la tumba. Y ninguno de los personajes de otras religiones que se decían, pues es declarado, se decían dioses, pues permanecen allí. Ahí están sus cuerpos, bueno, ya no tal vez sus cuerpos, ¿verdad? Pero sí están ahí sus restos, pero Jesús no. Entonces tenemos la convicción de que Jesús resucitó y si Él resucitó, entonces nosotros resucitaremos por el poder de Dios. Y bueno, Jesús le pregunta a Marta cuando su hermano Lázaro murió y vemos que también en esta parte Jesús resucitó a Lázaro. Obviamente Lázaro pues volvió a morir, pero bueno, en esa ocasión fue para manifestar la gloria de Dios y que la gente viera que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y cuando habló con Marta, pues bueno, él le dijo que resucitará, que su hermano iba a resucitar y Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Eso fue lo que Marta le respondió, pero Jesús le dijo, en el versículo 25 de Juan 11, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Versículo 26. Y le hace una pregunta a Marta, ¿crees esto? Quizá alguna de nosotras estamos ya caminando en el Señor, pero no creemos. No creemos en esto que es tan importante para nosotras como hijas de Dios. Y bueno, Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, es todo ese capítulo, pues Pablo habla respecto a la resurrección.
Y es algo que él lo explica de una manera que si nosotros leemos todo ese capítulo, creo que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir viendo, ¿verdad? Todo lo que nos quiere decir, nos quiere enseñar respecto en este capítulo. Y él dice que lo que él enseña es lo que él recibió. No es algo que él se inventó, sino que él recibió esa enseñanza, entonces la está transmitiendo. Es como cuando nuestro pastor, ¿verdad? Él nos está enseñando porque primeramente él está recibiendo la revelación de Dios por el Espíritu Santo y después nos está enseñando a nosotros. Entonces, él recibió la enseñanza de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, porque así lo dice Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, o sea, por su sacrificio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces todo eso se cumplió conforme a las escrituras. Lo que ocurrió era conforme a las escrituras. No hay supongamos, había una vez, ¿verdad? Sino que hay evidencia histórica que ha sido comprobada. No es algo inventado, sino que fue un hecho real. Y Pablo decía en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y empieza Pablo a hacer preguntas, ¿verdad? Y dice, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, o sea, de nada nos va a servir. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y Pablo sigue, ¿verdad? Que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y estamos aún en nuestros pecados. Pero en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, cuando nosotras recibimos la salvación de Cristo, debe de haber una evidencia en nosotras y esa evidencia es que empezamos a retener las verdades fundamentales del cristianismo. Y una de esas verdades fundamentales es la resurrección. Entonces nosotras lo vamos a creer y vamos a estar fundamentadas en esa enseñanza, en ese aprendizaje, ¿verdad? En esa doctrina fundamental. Y bueno, en Hebreos 11:1 nos habla de la fe, porque para creer, pues, es necesario, ¿verdad? Hablar de ese tema de la fe. Y muchas ya sabemos el versículo, quizá de memoria, Hebreos 11:1, y nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algunos, pues, pueden decirla o llamarla fe ciega, pero Pablo la describe como una convicción certera de lo que puede verse. Esta fe fue la que motivó a muchos hombres y en Hebreos 11 podemos ver a los padres de la fe, ¿verdad? A esos hombres de fe, que esa fe los motivó tanto a hombres como a mujeres en su tiempo para vivir para Dios, para vivir confiando en que Él iba a cumplir sus promesas, aunque en su tiempo no les tocó verlo. Pero ellos, cuando murieron, ellos murieron en esa fe, en esa seguridad, en esa convicción de que un día lo van a recibir. Entonces, de la misma manera, nosotras debemos tener esa fe firme, creyendo y confiando que un día lo vamos a recibir. La fe significa total y absoluta confianza en Dios. Y nuestra fe en Jesús y en las Escrituras no es una fe ciega, es una
convicción que nosotras tenemos, estamos seguras, estamos convencidas de que su palabra es verdad. Y bueno, en la resurrección Pablo sigue hablando de ese tema en el capítulo 15, como les decía, y menciona cómo es la vida de aquellas personas que pues como piensan que no hay resurrección, pues bueno, dicen vamos a disfrutar la vida porque nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Pero no es así. Y muchos empiezan a hacer otras preguntas como por ejemplo, ¿y cómo van a resucitar? ¿Y van a ser del mismo tamaño? ¿Voy a tener el mismo cuerpo? ¿O voy a estar más gordita o más flaquita? Y bueno, empiezan a hacer preguntas que Pablo dice, según la nueva traducción viviente, dice, son preguntas tontas, dice Pablo. Y bueno, Pablo da un ejemplo de la naturaleza y explica que para que haya una planta tienes que sembrar una semilla y esa semilla tiene que morir en la tierra para poder entonces nacer como una planta. Primero tiene que morir. Y luego, pues Dios le va a dar el cuerpo que quiere que tenga, de acuerdo al tipo de planta que sea. Lo mismo va a suceder en la resurrección de los muertos. Dice, cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales, y aquí terrenales nos habla de algo que viene del polvo, algo sucio, como la tierra. Eso, cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, o sea, somos como Adán. Y los que son celestiales, como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Entonces, lo que Pablo concluye en el versículo 50 dice es que nuestros cuerpos físicos, hermanos, no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que dura para siempre. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son mortales y tienen que ser transformados en cuerpos que nunca van a morir. Nuestros cuerpos mortales deben de ser transformados en cuerpos inmortales. Y cuando esto suceda, cuando hayamos sido transformados, nuestro cuerpo nunca morirá. Y es cuando se va a cumplir la escritura que dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Sabemos que esa es la paga del pecado, la muerte. Y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es importante y nosotras necesitamos tener esos fundamentos de la doctrina de Cristo para que tengamos bases sólidas y estables, como por ejemplo cuando Jesús enseña sobre los dos cimientos en Mateo 7, 24 al 27, que habla sobre el cimiento firme, que es la roca, que es Cristo, y cuando haces tu casa sobre la arena, que pues bueno, eso es algo que se mueve, algo inestable, pensamientos humanos, religión, cosas del mundo. Y si nosotros no tenemos fundamentos de Cristo, como los saduceos, ¿verdad? Que ellos pues conocían el Pentateuco, pero estaban muy alejados de Dios. No veían a Dios allí, no se revelaba Dios para ellos. ¿Por qué? Porque ellos solo tenían su mirada puesta en las cosas de aquí de la tierra y no en las cosas de arriba. Ellos eran más terrenales, o sea, su visión era totalmente terrenal y nada celestial. Si nosotras no tenemos los fundamentos de Cristo, corremos el riesgo de engañarnos a nosotras mismas y vivir solo vidas de apariencia, o sea, ser solo simpatizantes del Evangelio, y no queremos eso.
Queremos que estemos fundadas en Cristo, en esos fundamentos, en esos principios fundamentales, porque esos principios nos van a ayudar a tener vidas genuinas que crecen y que maduran. No nos vamos a quedar así como ese bonsái chiquitito, ¿verdad? Sino que vamos a pasar de comer alimento líquido, que sería la lechita, y vamos a después ir creciendo y vamos a poder comer alimento sólido. Si también nosotras no tenemos fundamentos de Cristo, pues no vamos a crecer y no vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. También si nosotras no tenemos esos fundamentos, vamos a adquirir el hábito de no poner en práctica lo que Dios nos enseña. Y por ejemplo, dice, pues, bueno, sí, voy a la iglesia, pues sí, estoy aprendiendo, pero nada más. Voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta, voy a seguir haciendo, pues, como estoy acostumbrada a vivir. Si tengo que hacer algo, pues lo hago, como a mí me gusta, como yo lo hacía antes, y bueno, solo abrazan la fe, nada más, pero en realidad no hay un compromiso firme porque no hay un fundamento, no hay ese fundamento firme, como decía la roca, ¿verdad? Que es Jesús. Y también si no tenemos esos fundamentos, vamos a ser personas que fácilmente vamos a ser llevadas de un lado para otro. Va a llegar cualquier persona a decirnos algo que dice la Biblia, como los saduceos, ¿verdad? No, pues es que aquí no dice nada de la resurrección, así que pues no, eso no está bien, eso no es verdad. Y bueno, nos empiezan a compartir y como no estamos en el fundamento, pues nos van a mover con facilidad y cualquiera nos va a engañar. Entonces, también si no estamos en esos fundamentos, no vamos a poder entender las doctrinas que tienen que ver ya con nuestro crecimiento y nuestra madurez. Como les decía hace ratito, primero empezamos la lechita, ¿verdad? Que es lo básico, y después vamos creciendo y vamos a comer ya algo más sólido, un filete, a veces dice el pastor, ¿verdad? Que se nos queda luego aquí atorado en la garganta. Pero bueno, eso va a ser para que podamos ir creciendo y madurando. Cuando nosotras entendemos esas doctrinas ya más sólidas, pues podemos comprender la soberanía de Dios y que si algo nos pasa, como dice Romanos, pues todas las cosas nos van a ayudar para bien, pero porque yo ya tengo un cimiento sólido, una base bien firme, estable, que aunque venga la tormenta, como pasó en esa enseñanza de los dos cimientos, pues no me va a mover, sí me va a zarandear, ¿verdad? Y a darme duro, pero no me va a derribar, no me voy a hundir, porque voy a estar en la roca, en ese cimiento firme y sólido. Y Colosenses 3:1 y 2, que era el versículo que yo les comenté, que de ahí tomé el nombre del tema, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, a una vida nueva con Cristo ahorita, porque nos falta llegar a ese momento donde el Señor nos llame a cuentas o Él regrese por su iglesia y entonces vamos a poder experimentar la resurrección que Él nos ha prometido. Buscad las cosas de arriba, o sea, las verdades del cielo, lo que el Señor ha dado en sus promesas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, o sea, piensen en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, no en las de la tierra, o sea, en las cosas del cielo. Entonces nosotras, pues vamos a seguir aprendiendo, vamos a a buscar de la palabra del Señor, alimentarnos para poder tener esos fundamentos sólidos y que nos van a ayudar a no ser movidos, a no ser solo simpatizantes del Evangelio, a no abrazar solo la fe de Jesús y seguir viviendo bajo mis costumbres, bajo mis tradiciones, bajo mis normas, bajo mis reglas, sino
como Dios quiere que nosotras vivamos. Entonces, bueno, les decía que a la pastora Romy, le digo, bueno, yo en esta enseñanza, pues como que no era mucho enfocarme respecto, pues a la vida de una mujer que se casó con tuvo 7 esposos, ¿no? Entonces le digo, más bien es inclinarme hacia los fundamentos, hacia una verdad fundamental que en este caso es la resurrección, porque a veces son temas controversiales, ¿verdad? De que, no, pues muchas personas dicen, no, es que Jesús no es Dios, que no habrá resurrección, y bueno, son temas de doctrina fundamental que nosotras debemos de conocer, porque cuando compartamos eso, pues vamos a tener cómo compartir ese fundamento en el cual nosotras estamos también convencidas, en el cual nosotras estamos bien fundamentadas y tenemos esa fe, esa seguridad de esas promesas que Dios nos ha hecho a cada una de nosotras. Entonces, bueno, pues Dios les bendiga y